Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo te va, José Ángel? Encantado de saludarte, mi querida Graciela. Bueno, pues siempre con un asombro de lo que sucede y con ganas de aprender más, ¿no? Porque esto es lo importante de estar aquí y ahora, en este presente que nos ha tocado transformar, y la investigación, y sobre todo la investigación de temas que nos apasionan, como la comunicación, pues es muy importante. Así es, una de las cosas que hemos estado difundiendo reiteradamente en este programa es justamente la investigación en comunicación. Y bueno, si de por sí investigar es un trabajo creativo y sistemático, pues para aumentar el acervo de conocimientos en torno a algún tema, investigar la comunicación nos permite conocer los fenómenos sociales y entender cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos y por qué actuamos e interactuamos con las personas. Efectivamente, y en México, un paso importante en el estudio de la comunicación humana fue la constitución de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que este año acaba de cumplir 45 años. Bueno, este año acaba de cumplirlos, pero lo va a estar festejando todo el año y en octubre en su congreso, que va a ser en Puebla. Ya nos invitaron, van a escuchar ustedes justamente lo que nos dicen nuestras invitadas el día de hoy. Pues hoy hablaremos en torno a este espacio, que es un espacio de intercambio de ideas, de experiencias, de análisis, de reflexión en torno a la comunicación en México, y para ello tendremos el placer de conversar con dos mujeres que se han dedicado a la investigación en este universo, la doctora Patricia Ortega y la doctora Lizy Navarro Zamora, quien es la actual presidenta de la AMIC. También vamos a presentarles un reportaje sobre TikTok y las intenciones de Estados Unidos para prohibir esta red. Y como cada programa, nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que le invitamos a quedarse y a participar aquí en El fin justifica a los medios. Nos da muchísimo gusto saludar a todas las personas que nos escuchan al aire a través de alguna de nuestras frecuencias, de nuestras emisoras hermanas o vía internet. Les recordamos que pueden escuchar el podcast de El fin justifica a los medios en las redes sociales del programa y en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx/El fin justifica los medios. Y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a participar en nuestras distintas plataformas. Nos puedes encontrar en la red social X como @radioelfin, en Facebook como El fin justifica los medios, y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Le invitamos ahora a escuchar Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. Este 15 de mayo se cumplieron 7 años del asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas, corresponsal del periódico La Jornada, por lo que se llevaron a cabo diversas actividades en Culiacán, Sinaloa, para recordarlo. En este contexto, se realizó el conversatorio denominado El papel de los mecanismos de protección en el contexto electoral 2024, en el que se expuso como un gran reto combatir la criminalización y el estigma contra la libertad de expresión de las y los periodistas de todo el país, por lo que el trabajo en conjunto, dijeron, es fundamental. Griselda Triana, viuda de Javier Valdés, agradeció el inicio de estas actividades
para recordar al periodista y escritor asesinado el 15 de mayo de 2017. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión insistió a las autoridades de Estados Unidos que concedan la extradición de Dámaso López Serrano, alias el Minilic, para que sea juzgado en México por ser el autor intelectual del homicidio de Javier Valdés Cárdenas, corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa. Al cumplirse 7 años del asesinato del periodista, Ricardo Sánchez Pérez, fiscal especial, dijo que los 2 homicidas materiales ya están sentenciados. Juan Francisco Picos a 32 años de cárcel y Heriberto Picos a 14 años de prisión. Pero respecto al autor material, destacó que se han realizado las peticiones correspondientes, aunque aún no se tiene respuesta del gobierno estadounidense. En Puebla, 11 funcionarios del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros fueron vinculados a proceso por detener ilegalmente a las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López. El delito que se les imputó fue por falsedad de información a autoridades debido a que habrían alterado el parte policíaco para justificar la detención de las reporteras. Cabe destacar que las periodistas fueron detenidas el 10 de marzo de 2023, cuando cubrían las actividades de la colectiva feminista Marea Púrpura con relación al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El Servicio de Clima Espacial México del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México alertó sobre afectaciones a satélites, telecomunicaciones y sistemas de posicionamiento global debido a las tormentas solares ocurridas recientemente. El organismo dijo que en los últimos 10 días, 2 regiones activas en la superficie del Sol produjeron una serie de tormentas solares, incluyendo 9 estallidos de luz intensos conocidos como fulguraciones clase X. Estos eventos provocaron algunas fallas en comunicaciones en bandas de radio de alta frecuencia, HF, pero todavía se prevé que las eyecciones de masa coronal puedan provocar perturbaciones globales del campo magnético de la Tierra y afectar satélites, telecomunicaciones, sistemas de posicionamiento global, navegación aérea y redes de generación y transmisión de energía eléctrica. En noticias internacionales, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos resolvió 2 investigaciones sobre el sistema de cables submarino de América Móvil, propiedad del empresario Carlos Slim, que conecta a Estados Unidos con Colombia y Costa Rica. El organismo dijo que las conexiones de cables submarinos se realizaron sin la aprobación de la comisión o de un comité del gobierno, lo que impidió la revisión requerida por motivos de seguridad nacional, por lo que estas empresas serán multadas y cada una deberá pagar una multa civil de $1 millón. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar la sección en nuestras redes sociales. Ahí está la invitación para escuchar, para consultar, para informarse en Notimedios, en nuestras redes sociales. Por cierto, agradecemos los comentarios que nos han hecho llegar a las redes sociales de El Fin Justifica los Medios, en Facebook, en ese nombre, El Fin Justifica los Medios. Un número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15 y en la red social X, antes Twitter, @Radio El Fin. Agradecemos la comunicación de Leonarda Hernández, que dice que siempre escucha Radio Educación y también El Fin Justifica a los Medios. Recuerdan la memoria de Mario Menéndez Rodríguez, quien falleció recientemente y que publicó revista y periódico Por qué y por esto, publicaciones que abordaron temas en esos años prohibidos en México. Fue un hombre muy valiente que denunció las injusticias de 1968 y décadas que siguieron. Muchas gracias, Leonarda.
Leonarda, te comentamos que en el programa Periodismo Hoy vamos justamente a tratar este tema. Este programa pasa los martes a la 1:05 y también puedes buscar el podcast en la red social de Facebook Periodismo Hoy. Víctor García nos dejó un audio donde nos dice que ha aprendido mucho de este programa, recuerda la lucha por la ley Televisa, comenta que no puede hacer uso de las redes sociales porque esta sociedad excluye a los que menos tienen y que ojalá podamos tener un WhatsApp del programa para poder atender a quienes tienen estas limitaciones. Haremos llegar esta petición a nuestro director como nos pide. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar un reportaje que preparó nuestra compañera Alexia Cervantes sobre por qué Estados Unidos quiere prohibir la red social de TikTok. Escuchemos. El reportaje. El pasado martes 23 de abril, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que obligaría a ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, a vender la plataforma para continuar operando en ese país. De no cumplir, se prohibirá el acceso total a la red social en territorio estadounidense. La decisión del Congreso de Estados Unidos fue motivada por preocupaciones que giran en torno a la seguridad nacional, argumentando que la aplicación recopila grandes cantidades de datos de los usuarios y que podría ser utilizada para facilitar tareas de espionaje desde China. Además, según el Senado estadounidense, existe el temor de que pueda ser utilizada para manipular o influir políticamente en los jóvenes estadounidenses. Respecto al tema de la prohibición, escuchemos a Irene Levy, experta en telecomunicaciones e Internet. Se había presentado un proyecto de ley para prohibir la utilización de TikTok en Estados Unidos, esta aplicación de origen chino que cuenta con 170 millones de norteamericanos que la utilizan en ese país y que, bueno, pues ya es un hecho. Se ha aprobado la ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos por ambas cámaras y ya incluso fue firmada por el presidente Joe Biden. ¿Qué significa esto? Significa que TikTok tendrá 6 meses para vender y si pues ven que efectivamente está en proceso la venta, pueden extender 3 meses más este plazo. De lo contrario, pues será prohibida y a través de las aplicaciones de Apple y Google, estas dos aplicaciones pues no podrán seguir permitiendo la utilización de TikTok. Ya se está hablando la manera de bypassear, de darle la vuelta a esto a través de pues líneas privadas que pudieran permitir la utilización de TikTok en caso de que no se venda. TikTok ya dijo, nosotros no vamos a vender, preferimos salirnos de Estados Unidos, que aunque representa un buen número de usuarios, no nos representa una cantidad como para que nosotros decidamos vender. Hay que decir que también pues ya están en juicio y ahí sí pues la Corte de Estados Unidos decide prolongar este asunto o bien definir que es una norma inconstitucional, pues serán otras las noticias sobre este tema. ByteDance ha respondido con una demanda al gobierno federal estadounidense, alegando que la prohibición de la aplicación violaría la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Recordemos, la primera enmienda protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. Cabe mencionar que un estudio de Oxford Economics, revisado por el equipo de este programa, sugiere que la prohibición de la red social en Estados Unidos podría afectar a 7 millones de pequeñas y medianas empresas que utilizan esta plataforma para promocionar sus productos. En dicho informe mencionan que TikTok contribuyó con $24,200 millones al Producto Interno Bruto de ese país tan solo en 2023. Y desde luego, no se han hecho esperar las reacciones de los propios creadores de contenido y emprendedores que usan esta aplicación para promocionarse.
Si bien TikTok no es mi red social favorita, no dejo de agradecer a esta red social porque puede aparecerte mucha basura, pero también cosas muy interesantes según cómo instruyas a tu algoritmo. También es una de las pocas redes sociales que te informa de cosas que en los medios tradicionales no te informan. Si no lo habías pensado, TikTok va más allá de la entretención, sirve además para hablar de temas reales, unir comunidades e incluso informarse. Más allá del miedo a la seguridad nacional y a la influencia extranjera, hay historias humanas de innovación, ayuda mutua y expresión. Las redes sociales han redefinido nuestra manera de conectar y crear. Así las cosas, veremos cómo se desarrolla y cómo termina este asunto cuando lleguemos al fin de los 270 días de plazo que las autoridades estadounidenses fijaron como límite para la venta de la red social china. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes. Estamos en la red social X como @Radio El Fin, en Facebook nos encuentra como El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp al que puede dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Quédese aquí en Radio Educación. La entrevista. ¡45 aniversario de la AMIC! El pasado 24 de abril, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación cumplió 45 años de trabajo incansable en el intercambio de ideas, experiencias, discusiones, análisis y presentación de iniciativas referentes al campo de la comunicación en nuestro país. Desde su creación, la AMIC se definió como un organismo gremial que buscaba transformar la comunicación, defender la independencia cultural en el ámbito de la comunicación social y, por supuesto, mejorar la formación profesional de las y los investigadores en este ámbito. Bueno, pero para hablar y celebrar estos 45 años de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, tenemos invitadas de lujo, mi querida Graciela. Así es, tenemos el gusto de saludar a la doctora Patricia Ortega. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Es miembro del Consejo Científico de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y miembro también del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, además de una querida amiga de este programa. Pati, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí con nosotros. El gusto es mío de estar aquí con ustedes y con sus audiencias. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros la doctora Lizy Navarro Zamora. Ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Lizy es experta en tecnologías de la información y la comunicación, en ciberperiodismo, ciencia y sustentabilidad. Y como siempre, nos da muchísimo gusto saludarte, doctora Lizy Navarro. Bienvenida, gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme, por supuesto, José Ángel. Gracias, Graciela, Alexia y a toda la audiencia que está el día de hoy con nosotros escuchándonos para celebrar y compartir con ustedes los 45 años de AMIC. Por supuesto, con una gran compañera, miembro del comité científico, gran líder en este ámbito de la investigación científica, como es la doctora Patricia Ortega Ramírez. Pues un gusto tenerlas a ambas aquí en el programa. Y bueno, 45 años, casi medio siglo de la constitución de esta Asociación de Investigadores de la Comunicación tan importante en México y que ha sido un referente para muchas generaciones ya. ¿Cuál es el balance que hacen a esta distancia de la creación de esta organización? Pati. Sí, ¿qué tal? Pues hay que ponernos a felicitarnos, yo creo, mutuamente y a toda esta colectividad, porque me parece lo más importante es que la AMIC ha logrado establecer un espacio muy importante de reflexión, de discusión y de trabajo, con un grupo de investigadores que ha ido creciendo desde su fundación y que se ha mantenido activo, estableciendo, todo un trabajo en torno no solamente a los medios de comunicación, sino a las prácticas de comunicación y que ha estado, no modificando, sino que ha estado construyendo
digamos, distintos andamiajes metodológicos, distintas estructuras de pensamiento para avanzar en una disciplina que en sus inicios ni siquiera era reconocida como un campo de investigación, como un campo académico. Y esto me parece que no solamente se ha quedado en el trabajo que se hace de escritorio y de búsqueda de datos y de documentación y de escritura y de reflexión, sino que además me parece que la MIC ha tenido también un papel muy importante en la discusión y en el debate público sobre las distintas problemáticas en torno a la comunicación, en torno a la creación y a la incidencia que ha podido tener en la definición de políticas públicas relacionadas con la comunicación, pero sobre todo con los derechos al acceso a las tecnologías de la comunicación y con lo que hemos llamado el derecho a la comunicación. Entonces, me parece que se dice fácil, pero han sido años de mucho trabajo, de mucha gente que ha logrado esta asociación mantener durante todo este tiempo un saber colectivo y un trabajo colectivo. Sí, por supuesto. Y en ese sentido, doctora Lizzy Navarro, pues un contexto muy diferente el que vivimos y el que transformamos o intentamos transformar el día de hoy, que en el cual nació la MIC hace 45 años, ¿no? Estos antecedentes de la asociación, sin embargo, bueno, pues prefiguran compromisos, prefiguran, digamos, líneas de trabajo también. ¿Nos quisieras hablar en torno a esto? Claro que sí. Bueno, primero creo que también en este gran recordatorio que hace la doctora Patti es importante también sumarnos a estos festejos de los 45 años, porque a mí que ha sido protagónica, a mí ha sido esencial en los procesos que ha vivido nuestro país. En aquel 24 de abril de 1979, bueno, pues un grupo de investigadores la construyeron, que no surgió exactamente ese día. Por supuesto que hubo una serie de trabajos que se estuvieron desarrollando con anterioridad en un contexto también no solamente de México, sino de América Latina con ALAIC. Este grupo de investigadores, que eran 54 en aquel momento, lograron construir nuestra MIC, y sí me gustaría mencionarlos porque son parte, inicio, y siguen vigentes actualmente en AMIC como miembros, algunos de ellos por alguna situación profesional y personal un poco más retirados, pero esenciales en nuestra organización. Fátima Fernández como presidenta, en aquel momento el vicepresidente Javier Esteino Madrid, el secretario Alberto Montoya Martín del Campo, como vocales la doctora Acosta y el doctor Armando, como secretario de Finanzas Guillermo Michel, como coordinador académico Héctor, como coordinador de documentación Rubén Jara, como coordinador de prensa y difusión Guillermo Tenorio. Este fue el primer grupo de investigadores que construyeron AMIC, y a lo largo de los años han ido pues cambiando una serie de personas, de miembros, de investigadores que han constituido las diversas mesas directivas. Obviamente con el ánimo de seguir siendo protagonistas y de aportar a la sociedad la generación de conocimiento en torno a la comunicación. Efectivamente, AMIC ha evolucionado y hoy tenemos casi 400 miembros de AMIC. En aquel momento, también hay que decirlo, era un grupo que tenía un imaginario y una tendencia también, ¿por qué no decirlo?, ideológica hacia un punto. El día de hoy tenemos una gran riqueza en AMIC porque hay una diversidad de pensamiento, diversidad de construcción. Esto nos hace tener una gran riqueza en los productos y en la generación de conocimiento. Al día de hoy, con 20 grupos de investigación y 3 grupos de trabajo. Y me permitiré mencionarlos, si ustedes me lo permiten, porque es importante que la gente sepa en qué nos enfocamos desde AMIC. Un grupo sobre nuevas tecnologías, Internet y sociedad de la información. El grupo 2 de comunicación política. El grupo 3 de economía política de la comunicación. El grupo 4, estudio de recepción. El grupo 5, estudio de periodismo. El grupo 6, comunicación y educación. El grupo 7, discurso semiótica y lenguaje. El grupo 8, comunicación organizacional. El grupo 9, historia de la comunicación. El grupo 10, teorías y metodología de la investigación en comunicación.
El grupo 11, comunicación intercultural. El grupo 12, género y comunicación. El grupo 13, sociedad civil, participación y comunicación alternativa. El grupo 14, políticas de la comunicación. El grupo 15, comunicación intersubjetiva. El grupo 16, estudios de juventud y comunicación. El grupo 17, deportes, ocio y entretenimiento. El grupo 18, medios públicos. El grupo 19, comunicación de la ciencia, y el grupo de investigación 20, comunicación y salud. A su vez, 3 grupos de trabajo como estudios críticos de la desinformación, comunicación, infancias y adolescencias, y estudios de cine como el grupo de trabajo 3. Los menciono cada uno porque es importante que la audiencia que nos está escuchando ubique estas diversas temáticas que desde la comunicación trabajamos y desde AMIC como una asociación comprometida a la generación de conocimiento. Por ello también este año nuestro encuentro en octubre, en este 2024, será en torno a la comunicación y a la inteligencia artificial. El ánimo siempre será atender las necesidades de investigación científica de la comunicación desde las diversas miradas que enriquecen a AMIC a través de sus diversos miembros con unas metodologías muy enriquecedoras, innovadoras y a su vez también recuperando la tradición en la investigación científica. Gracias, Lizzy. Pues hemos visto en este programa que ya también va a llegar a sus 35 años en septiembre, muchas de las etapas por las que ha pasado la AMIC. Nosotros estuvimos difundiendo a la AMIC, que de hecho es parte de los inicios de esta serie. Recordamos que una de las organizaciones que formaron parte de esta serie en sus principios fue precisamente la AMIC. Entonces, hemos visto cómo ha pasado por todas las etapas por las que ha pasado la comunicación en nuestro país. Estamos hablando de que en 1979, cuando surgen, pues la radio y la televisión y la prensa, pues eran los medios principales, ¿no? Después surge Internet y, bueno, causa una revolución también en cuanto a que muchos de los investigadores se abocaron al estudio justamente de la Internet y de muchas de las tecnologías que fueron surgiendo posteriormente, ¿no? Las redes sociodigitales, por supuesto ahora la atención se ha centrado mucho en la inteligencia artificial. Cuéntanos, Patti, ¿cuáles son estas grandes etapas por las cuales ha pasado México y que la AMIC ha seguido con sus estudios, sus investigaciones? Por supuesto, la legislación de medios en nuestro país ha sido muy importante. Uno de los temas también, el surgimiento de las carreras de comunicación y las distintas acepciones que fueron tomando en las universidades, en fin. Cuéntanos de cuáles son estas intereses de los investigadores de la comunicación para estudiar los fenómenos que se fueron dando en México. Claro que sí, tenemos etapas muy importantes porque precisamente la doctora Lizzy se refería a la fundación de AMIC en un momento en que fue muy importante que hubiera una asociación capaz de mirar críticamente lo que teníamos en México enfrente, la estructura de medios que como durante muchos años estuvimos denunciando y demandando mejor distribución de estas estructuras de medios, fue muy, muy importante que la AMIC pudiera unir no solamente conocimiento sobre la comunicación y sobre el efecto que estaban teniendo los medios, la concentración que había de las estructuras de medios en México, el gran monopolio en ese tiempo Televisa, y lo que estaba sucediendo, en torno a acaparar lo que eran en ese momento las concesiones de radio y televisión. Y sobre todo, en el momento ya en el gobierno de López Portillo, cuando hace la modificación constitucional y que queda ese párrafo incompleto de la reglamentación del derecho a la información, es decir, que se modifica el artículo 6º, pero no se dice cómo se va a reglamentar el derecho a la información. Me parece que fue un momento muy importante de actuación de la AMIC, y de ahí
siguió una actividad muy fuerte, ¿no? Una actividad en la que no dejamos de insistir que había que reglamentar ese derecho a la información, después que había que crear modificaciones a la ley para que fuera para que hubiera políticas públicas mucho más claras, mucho más equitativas, para evitar esa gran concentración mediática, para que hubiera un acceso real de los ciudadanos a los medios de comunicación, para garantizar verdaderamente condiciones para la expresión de la libertad, para la expresión de la libertad de expresión, y para el derecho a la información, y después los derechos de las audiencias, ¿no? Tan importantes para los ciudadanos y para todos los que hemos trabajado desde distintas trincheras sobre los derechos de la comunicación. Y así la MIC ha estado, digamos, siempre presente, y esto es importante decirlo, porque ha sido como el espacio que no solamente se queda en la parte conceptual, sino que me parece que sí ha logrado la MIC tener un asidero en la realidad y un puente de interrelación con la sociedad. Y yo creo que eso es importante, porque cualquier diagnóstico que hagamos, cualquier modificación que estemos buscando, pues debe de tener no solamente su contraparte en en los datos, en los hechos, en la evaluación crítica y en la documentación que se puede hacer de esta realidad. Y así es como hemos ido avanzando, ¿no? Y después peleamos también por los derechos a un acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Y hemos estado documentando los beneficios que todas estas tecnologías nos han traído para el desarrollo social y cultural, pero también hemos documentado los riesgos, las desigualdades, la desigualdad en el acceso a las tecnologías. Y bueno, creo que eso ha sido un trabajo muy importante que hemos logrado hacer desde AMIC. Durante mucho tiempo los medios incluso nos vieron como grandes enemigos, ¿no? De la discusión y de la participación que teníamos para incidir en estas políticas públicas. Claro, son grandes logros de una asociación como la AMIC en un universo como el de la comunicación que está en constante transformación y el cual pues no se encuentra lejos de problemáticas, de influencias económicas, políticas y demás. Lo que a mí me viene a la mente un poco, Lizy, es también que las personas que se dedican a la academia están un tanto cuanto lejanas, luego desvinculadas de la sociedad. ¿Ha logrado la AMIC vincular su trabajo con la dinámica social, con la dinámica política en México? ¿Cuál sería tu punto de vista? Creo que en esta parte hay una serie de perfiles que tenemos en las y los miembros de AMIC. Ya no encontramos solamente un solo perfil entre las y los miembros de AMIC. Eso habla también de todos los grupos intergeneracionales que tenemos en su formación académica, en su forma de hacer investigación científica, no solamente enfocada, como tú mencionas, a la generación de conocimiento, también a una cercanía con la diversidad de problemáticas en torno a la comunicación que tenemos. Por ejemplo, hay un grupo que trabaja de manera muy intensa la cuestión de la comunicación y la salud. Es decir, problemáticas reales que se tienen en nuestro país y a través de las cuales no solamente es una generación de conocimiento, sino es también cómo logramos una alfabetización a través de una mediación en torno a temas muy específicos como puede ser el tema de la alimentación, ¿verdad? Con tantas enfermedades que hay en ese sentido, la diabetes, por ejemplo, en nuestro país. Otros grupos como el que me toca coordinar, el de comunicación de la ciencia, también visto no solamente desde la comunicación de la ciencia a través de un congreso, de nuestros pares investigadores, también llevar esta comunicación de la ciencia a los diversos grupos, desde los vulnerables, por ejemplo, estudiantes de una universidad pública, de una universidad privada, pero también grupos específicos, como pueden ser estos grupos con algún tipo de discapacidad. Entonces, esta cercanía de las y los investigadores de AMIC se sitúa en estos problemas, como mencionaba la doctora Patti, esenciales, trascendentes, que han sido ejes históricos en nuestro país como México, y a su vez
esta transformación que hemos vivido desde los medios, desde esos derechos de las audiencias, estas posibilidades que nos han dado las legislaciones, después de enfocarlos también a otra diversidad de problemas de comunicación, donde efectivamente es y el investigador que para generar conocimiento no es desde su espacio, ya desde su cubículo, no, a través de una intervención comunicativa. Creo que también esta es la parte de la gran trascendencia que tiene la investigación científica en la actualidad. No solamente generar conocimiento, es importante de ciencia básica dentro de la comunicación, también generar conocimiento para una ciencia aplicada. Esta es la parte también de vinculación con las instituciones, con las empresas y con las organizaciones no gubernamentales. Allí también hablamos de formas de ver la comunicación y la investigación de cambios en la generación de conocimiento de estos grupos intergeneracionales y a su vez, cuando llega un encuentro como AMIC, nos permite una gran retroalimentación y un gran enriquecimiento, que en su momento también es transmitido a las diferentes tomadoras y tomadores de decisiones. Creo que ahí también hablamos de esta evolución que ha tenido AMIC a lo largo de más de 4 décadas, evolución que ha fortalecido a la asociación, como toda asociación siempre con áreas de oportunidad, pero la ha fortalecido. Hoy AMIC se convierte en este espacio el más importante en nuestro país y a su vez con incidencia, no solamente una incidencia como la vimos en las décadas pasadas, una incidencia también muy significativa a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en las ciudades como puede ser Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y también a lo largo y ancho de las diferentes entidades federativas de nuestro México. Esto habla de un compromiso de las y los investigadores desde una institución pública como de una privada, como de una organización no gubernamental o una institución. Y eso también creo que le da la grandeza que se tiene. La grandeza de AMIC, más allá de quienes estemos dirigiéndola, está sobre todo en las y los miembros que la construyen. Claro. Celebramos con nuestras invitadas los 45 años de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Lo invitamos a que se ponga en contacto con El Fin Justifica a los Medios y nos dé su punto de vista, su opinión en torno al tema de la emisión de hoy. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Conversamos con la doctora Lizzy Navarro, ella es la presidenta de AMIC, y la doctora Patricia Ortega, destacada investigadora de la comunicación, en torno al 45º aniversario de la AMIC, 45 años de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Y es complicado en un universo como este, mi querida Graciela, de repente hablar de situaciones, de evoluciones, y la investigación es algo importante dentro del tema que estamos abordando hoy, ¿no? Así es, José Ángel. Y bueno, yo destacaría que efectivamente la asociación ha tenido una incidencia muy grande participando en las consultas públicas, en el legislativo, incluso con actividades de activismo, ¿no? En donde se ha luchado por la reforma a la ley de radio y televisión. Mucho tiempo estuvimos siguiendo estos hechos y también en que muchas de las publicaciones que están creando últimamente, pues están como más accesibles al público, ¿no? Por ejemplo, Alma Rosa Alba de la Selva, que recientemente ha hecho algo sobre ciudadanía digital, el mismo Raúl Trejo, que también ha hecho recientemente un libro sobre el chat GPT, que es bastante accesible, muy ligerito, libros como más de divulgación, digamos, de la información.
Yo creo que ese es un gran paso, ¿no? Porque no se queda solamente la información en la misma academia, sino que da el paso a que la lean pues las audiencias, la gente que está trabajando en los medios, todo mundo, ¿no? Nos enteremos de estos temas que yo creo que justamente el resultado ha sido que este tema de la comunicación ya no es tan, pues tan raro, tan desconocido para el ciudadano común, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que me parece que hemos estado viendo con la MIC es el surgimiento de nuevas generaciones. La misma doctora Lisi es pues una investigadora más joven, ¿no? Y creo que en alguno de estos eventos que yo fui a cubrir, me parece que en Querétaro, recuerdo que había esta como demanda de parte de los jóvenes investigadores de la comunicación que decían, no, bueno, ya necesitamos espacio también, ¿no? Ábranos espacio, queremos participar, darnos a conocer, dar el salto, y creo que pues esto ya lo han logrado, ¿no? ¿Ustedes qué me dicen con respecto a las nuevas generaciones de investigadores de la comunicación? Sí, por supuesto, yo diría, ese es un punto importante porque sí ha habido, digamos, cambio generacional y no ha habido desplazamientos digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, están los grandes fundadores, los medios y los más jóvenes. Y la verdad es que en los grupos de investigación, las mesas de trabajo cuando estamos en Congreso, ha sido muy enriquecedor tener esta participación de gente más joven, con otra mirada también desde dónde enfocar las problemáticas, con otras formas de trabajo y también ellos consideran que les enriquece mucho este intercambio con gente con más experiencia en la investigación, ¿no? Con armar estas discusiones, yo apelo mucho a este saber colectivo, porque me parece que es ahí donde la MIC ha aportado muchísimo para la construcción de un conocimiento que no es, ¿cómo les diré? Que es plural, es decir, porque tiene distintos enfoques, distintas miradas, pero que va caminando viendo hacia adelante, ¿no? Y sí, yo podría decir que, claro, aquí la doctora Lisi Navarro tiene todos los datos sobre cómo nos estamos conformando en la MIC y sobre todo ahora para el siguiente congreso que será en octubre, cómo viene la participación entre jóvenes y investigadores ya de más tiempo en la academia, pero sí les puedo decir que en los últimos años, yo diría 15 años, 20 años, ha habido crecientemente una participación de jóvenes, no solamente en la presentación de trabajos, sino también en la coordinación de las actividades de la MIC y, desde luego, como lo vemos ahora, en la presidencia de la MIC. Lo cual es muy bueno, por supuesto. Oye, Lisi, pero es que cuando hablaste de los grupos de investigación, que son más de 20, y lo entiendo, te fuiste volando, y hay muchos realmente muy interesantes. El 18, por ejemplo, de medios públicos, ¿no? El primero de nuevas tecnologías, el TEMEC, la Sociedad de la Información, y en un tema en el que todo está interconectado. Seguramente en octubre va a ser muy interesante escuchar las conferencias, las charlas, las ponencias. Cuéntanos un poco más al respecto. Claro que sí, José Ángel. Te voy a comentar nada más que quiero profundizar con esta observación que estoy ahora, esta pregunta acerca de las cuestiones de los diversos grupos generacionales. AMIC tiene la fortuna, y lo digo como un gran reconocimiento y fortuna, que quienes iniciaron AMIC siguen con nosotros, porque iniciaron demasiado jóvenes porque siguen estando jóvenes. De hecho, miembros del comité científico como la doctora Patti, pues está muy, muy joven también, pero su amplia trayectoria, su incidencia en los diferentes ámbitos de AMIC, pues obviamente la hacen integrar parte de este comité científico. Está, por supuesto, la doctora Fátima Fernández, la doctora Inés Cornejo, el doctor Raúl Fuentes, el doctor José Carlos, el doctor Guillermo Orozco, el doctor Enrique Sánchez Ruiz, la doctora Florence Toussaint, la doctora Delia
Crovi. Y a su vez hay otras personas también que son pilares en AMIC y que aunque no están dentro del comité científico, siguen siendo, esos pilares que nos sostienen, como puede ser el doctor Raúl Trejo del Abre, la doctora Beatriz Solís Lere, la doctora Carmen de la Pesa, la doctora Sara Corona, muchos miembros de una generación y de intergeneraciones también dentro de estos grupos que iniciaron AMIC, que todavía están con nosotros y de seguro seguirán estando muchísimos años porque iniciaron muy, muy jóvenes AMIC. A lo que voy también es que las nuevas generaciones que se han incorporado efectivamente, AMIC está abierta a las nuevas generaciones, sobre todo con ese gran ímpetu, ese gran interés de aprender de este proceso que ha vivido AMIC y de aportar. Creo que ese es un reflejo que tenemos en AMIC, una asociación que ha logrado existir. Y luego que ha logrado existir, que ha permitido esa sinergia, como lo mencionaba la doctora Patti, muy importante, que se den los diversos grupos, como mencionas, José Ángel, como es como tal, estos diversos grupos en el cual nos permite escuchar las diversas voces, nos permite aprender de las diferentes generaciones y a su vez también lograr una cuestión muy inclusiva entre los grupos, como el medios públicos que coordina la doctora Patti con el doctor Lenin, como esa diversidad de grupos que mencioné. Creo que ahí es donde está la trascendencia, donde está la gran visibilidad que el día de hoy tenemos en AMIC y permite también, no solamente de estas entidades externas, públicas, privadas, de ONGs como organizaciones del tercer sector, también permite una gran vinculación en los espacios de formación de las futuras generaciones, quienes están estudiando la maestría, quienes están estudiando el doctorado, quienes están en ese proceso. Por ello también, déjame decirte, y ahora sí concretar en el encuentro que va a ser en la ciudad de Puebla, es un encuentro también donde ya cerraron en este momento la participación con ponencias, porque también vamos a generar conocimiento. De estas ponencias se van a hacer libros que van a ser evaluados como tal para generar conocimiento profundo con nuestros pares académicos y a su vez también a quienes son los tomadores y las tomadoras de decisiones poder aportarlos en torno a estos grupos, 20 grupos de investigación y 3 grupos de trabajo. Pero en este encuentro también quiero aprovechar este espacio, José Ángel y Alex, y por supuesto Graciela, que me den la oportunidad de invitar a las y las personas que nos están escuchando, a la audiencia de ustedes, porque ojalá que pudieran participar y acompañarnos en Puebla. El evento lo tenemos 9, 10 y 11 de octubre e iniciamos el día 9 como tal con una conferencia magistral del doctor Emiliano Treré, llamada Resistencia, Solidaridad y Esperanza en la Era de la Omnipresencia Algorítmica. Luego tenemos un panel muy interesante de la doctora Aimee Vega Montiel, de la doctora Ruth Dávila, del doctor Francisco Vidal Bonifaz y del doctor Jerónimo Repol. Y en la tarde vamos a tener lo que ya son las mesas de trabajo de los grupos, 20 grupos de investigación y 3 grupos de trabajo. Y posterior a ello, a las 6 de la tarde, iniciar con la presentación de los libros. Como decía Graciela, la verdad es de que nuestros miembros AMIC, ahorita tenemos el problema de cuáles vamos a presentar, Graciela, porque existe tan amplia y profunda generación de conocimiento que tenemos libros, capítulos de libros, publicaciones en revistas científicas que son muy, muy numerosas de nuestros miembros. La generación de conocimiento está amplísima en nuestros miembros AMIC, lo que significa el gran trabajo que se realiza, lo que significa también la oportunidad en las diversas temáticas que nos competen dentro de la comunicación, desde el que sigue siendo esencial como los medios como tal, Internet, hoy con la inteligencia artificial, y eso se refleja a través de esta generación de conocimiento con esos libros. El día 10, que es el día jueves, vamos a iniciar con una actividad muy importante que afortunadamente aquí está la doctora Patti Ortega, que es quien también coordina esta presentación, que es la del Decálogo por una transformación digital con perspectiva de género. Posterior a ello va a haber un momento que les comentaba también muy enriquecedor, por qué no decirlo, también un reconocimiento a las y los miembros con 25 años de trayectoria en AMIC, a los expresidentes, porque cada expresidente ha hecho un papel fundamental que ha sumado a ese gran edificio que se convierte AMIC, protagonista de nuestra sociedad mexicana, y por supuesto también a nuestros profesores eméritos, a nuestras doctoras eméritas que también tenemos en AMIC, como es la doctora Carmen de la Pesa y Sara Corona, que recientemente les acaban de dar como investigadoras eméritas en el Consejo de Humanidades, Ciencia y Tecnología.
El viernes también iniciamos con una presentación del libro. La verdad que no nos va a alcanzar. Quisiéramos tener, pero para ello invitamos a las y los radioescuchas, a la audiencia que es el día de hoy con nosotros, para que visiten las redes sociales. Allí publicamos lo que las y los miembros nos mandan que producen. Entonces allí ustedes van a encontrar una amplia oferta de libros, de artículos, de congresos, de conferencias magistrales que poco a poco se van presentando a lo largo y ancho de nuestro año. Así es de que yo los invito a la audiencia que está el día de hoy con nosotros, a ustedes que nos puedan acompañar en este encuentro AMIC, miércoles, jueves y viernes. Está publicado en la página www.amic.mx la convocatoria, la cuestión de lo que sería el pago por estar allí, porque tenemos obviamente que recuperar para toda esta actividad que vamos a realizar como parte de este encuentro y también, ¿por qué no decirlos?, para este reconocimiento que debemos de hacer a las y los miembros. Y les comentaba al inicio, o antes de iniciar, ¿verdad?, el programa como tal, les comentaba también que vamos a hacer un reconocimiento a todos los espacios que son muy tradicionales, que tienen muchos años de esfuerzo, de trabajo y que nos han permitido a quienes investigamos la comunicación poder difundir nuestro trabajo. Y en este caso, su espacio ha sido un espacio que a lo largo de estas décadas ha permitido difundir el trabajo de las y los miembros de AMIC. Y también va para ustedes nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias, Lizzy Navarro, Pati Ortega. Las felicitamos mucho porque sabemos que han ustedes trabajado muchísimo en esta planeación del Congreso y del festejo de los 45 años de la AMIC. Y por favor, hagan extensiva nuestra felicitación, nuestro abrazo muy cálido y nuestro reconocimiento a todos los miembros de la AMIC. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En X estamos como @Radio El Fin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y nuestros podcasts están en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.